los resultados de esa investigación en esta tarde. Eh, para iniciar, vamos a tener primero la participación del doctor Alejandro Lazo, quien se va a encargar de dictar la ponencia, el direccionamiento del crédito de los bancos privados del Ecuador, impacto en el sector real de la economía. Antes de darle la palabra al doctor Alejandro Lazo, permítame leer algunos datos curriculares de su trayectoria académica. Les comento que el doctor Alejandro Lazo es licenciado en Ciencias Sociales y Políticas, es abogado también de los tribunales y juzgados de la República, y es egresado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Ecuador. Asimismo, el doctor Lazo tiene la maestría en Administración de Empresas y Comercio Internacional, además de la maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Quebec en Canadá. De igual forma, el doctor es doctor en jurisprudencia por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Ecuador. En el ámbito laboral, él se ha desempeñado en diferentes áreas, básicamente ligadas a la asesoría. Ha sido asesor, ha sido subgerente, ha sido gerente de asesoría legal en el Banco La Previsora y también en el Banco del Pacífico S.A. Sus líneas de investigación están relacionadas con lo que es las instituciones bancarias y financieras, así como el derecho mercantil. Las últimas investigaciones realizadas tienen que ver con algunas diferentes publicaciones ligadas a su área. Aquí registramos dos de las más recientes, una sobre electricidad verde en las zonas urbanas y periurbanas y otra referida a la eficiencia técnica de la producción de arroz boro en los países asiáticos. Sin más preámbulo, vamos a dar la palabra al doctor Alejandro Lazo, comentándoles que cada uno de los ponentes van a tener 20 minutos para poder exponer sus ideas y después de las cuales vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Adelante, doctor Alejandro Lazo. Muy buenos días, buenas tardes. Aquí les voy a compartir esta presentación. ¿Ya? Adelante, adelante. Sí, sí. Un momentito. Bien. Entonces, aquí les voy a comentar con respecto al tema del direccionamiento del crédito en el sistema bancario privado del Ecuador. Para introducirlos en el tema, es necesario comentarles que a partir del año 2014 se dictó en el Ecuador un nuevo Código Orgánico Monetario y Financiero que reemplazaba a nuestra ley, que era la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero en el Ecuador. Dentro de este nuevo código se estableció en ese año una institución y un mecanismo interesante que se denomina el direccionamiento del crédito. Consiste en una facultad que le dan a un organismo que tenemos que se llama la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera para efectos de que ésta pueda ordenar o establecer al sistema financiero para que destine parte de sus recursos obtenidos del público para algunos sectores de la economía que son de interés para el Estado. Por eso se habla de direccionar el crédito, que normalmente, obviamente cada banco privado lo puede hacer, pero el Estado establece determinadas metas a instituciones financieras privadas, y es lo interesante, obviamente, de esta institución que es reciente en nuestro país. Ahora, ¿qué es lo que se ha querido investigar? Si este tema ha tenido antecedentes a nivel mundial en los lugares donde se implementó, si esto se implementó de alguna manera adecuada en nuestro país, en el Ecuador, y ver si esta vigencia del código a partir de esa fecha en adelante ha logrado el objetivo de disminuir el déficit de viviendas en el Ecuador, sobre todo el tema de viviendas de interés público o social. Entre los países, por ejemplo, aquí podemos ver que donde se implementó esto están Venezuela, Ecuador y Bolivia. Con respecto a Colombia y Perú, los vecinos que están cerca, es necesario aclarar que allí no se ha establecido este mecanismo del direccionamiento del crédito. A partir del año de 1999 está vigente en la legislación en Venezuela. A partir del año 2013 está vigente en la legislación del hermano país de Bolivia, y en el Ecuador se aplicó en la legislación a partir del año 2014, pero su real implementación comenzó en el 2015, en junio, una vez que se han definido por primera vez dentro del país
las tasas de interés para lo que se denominan las viviendas de interés social o de interés público para el cual se le puede dar a esos créditos. Con respecto a este tema, hay que tomar en cuenta que la denominación no es la misma en todos los países. Por ejemplo, en Venezuela se le denomina carteras de crédito obligatorias, carteras dirigidas, gavetas obligatorias o gavetas, mientras que en Bolivia se le llama cartera regulada o no regulada. En el Ecuador, nuestra legislación más bien la denomina orientación de crédito y más concretamente direccionamiento del crédito, como lo dice la norma. Allá en Venezuela definen a esta institución como aquellas que están, las carteras de crédito obligatorias destinadas a financiar actividades de la economía que tradicionalmente estaban desatendidas por la banca y que son un riesgo potencialmente elevado. Similar definición la daba la Superintendencia de Institución del Sector Bancario, SUDEBAN. Normalmente, el objetivo de las carteras dirigidas allá en Venezuela abarca, por ejemplo, sectores como el agrícola, microcréditos, hipoteca de vivienda, turística y manufactura. En cambio, en Bolivia, definen lo que es cartera regulada de la no regulada. La primera es la cartera mínima que están obligadas a colocar las instituciones financieras, mientras que la no regulada ya queda a criterio de cada una de las instituciones. Allá el objetivo, por ejemplo, es que para los bancos múltiples es ver si se cubre el sector productivo y vivienda de interés social, en las entidades financieras de vivienda, la vivienda de interés social, y en los bancos de pequeña y mediana empresa para el sector productivo y empresas para el tema de microcrédito. En el Ecuador, como les decía, esto está establecido en el Código Orgánico Monetario y Financiero y establece de alguna forma de que al momento de hacer esta colocación del crédito, tiene también ciertas limitaciones, como por ejemplo, de que ustedes saben que para colocar un crédito depende de los recursos que también la banca tiene, producto de los depósitos que hacen los clientes. Y como los créditos tienen un largo plazo para después poco a poco el deudor irlos pagando, implica que a su vez el calce tiene que estar correspondido con inversiones que también se tengan a largo plazo. Entonces, no se trata de que el gobierno acá pueda estar diciendo de que puedan colocar tal cantidad de una sin tomar en cuenta primero que haya el calce. Entonces, la norma establece también determinadas limitaciones para efectos de este tema de la colocación. Por eso es que la norma no solamente establece el tema de que puede, de alguna manera, obligar a las instituciones financieras a determinados cupos que cumplan, sino que también establece incentivos para que los cumplan. Y en este caso es, por ejemplo, la tasa de interés, ver de qué manera subsidiarla. ¿En qué sentido es este tema? Por ejemplo, en el Ecuador, más bien, está establecido sobre todo este mecanismo para los hipotecarios de vivienda, que es lo que más le interesaba en esa época cuando se implementó esta norma. Por ejemplo, todos sabemos de que para el otorgamiento de un crédito se toman en cuenta dos cosas: la tasa de interés, que es el costo del dinero, y la cantidad que se demanda para este efecto. Pero obviamente los bancos, para efectos de colocar el crédito, tienen que ser a una tasa que cubra de alguna forma sus costos operacionales, entre otras cosas. Hasta antes del año 2015, en junio, en que se implementó esto, la tasa por créditos de vivienda, que en promedio existía en el sistema, era aproximadamente entre el 10.5% anual. Entonces, ahí se podía dar una oferta de crédito siempre que se cumpla bajo ese parámetro la tasa, y en la demanda, obviamente, esta iba y pedían la cantidad de dinero en función de lo que era la tasa que en ese momento estaban disponibles a dar los bancos. Sin embargo, obviamente sabemos de que una tasa de interés más baja, como por ejemplo al 4.9%, que traería como efecto de que la cantidad de crédito crezca. El público vaya a pedir mucho más crédito porque está en condiciones de poder pagar una tasa ya más baja, que sería de 4.9%, y como consecuencia la cantidad demandada ahí aumenta. Pero eso trae como consecuencia que por el lado de la oferta es posible que la oferta de crédito se restrinja porque no podrían solventarlo a esa tasa que no cubriría los costos que la institución financiera pudiera ofertar. La solución, ahí es donde viene el tema del incentivo, que es a través de un subsidio. El subsidio que el gobierno da para efectos de que los que se acojan al programa, si dan a este crédito, obviamente desde el punto de vista del cliente, del deudor, el que pide el crédito, él va a ver que le están ofreciendo el crédito a una tasa de 4.9% para la adquisición de crédito de vivienda de interés social. Mientras que, obviamente, el Estado le subsidia la diferencia hasta completar el 10% que normalmente es el que cubre los costos de las instituciones financieras.
Ahora bien, ¿esto qué ha provocado? Ha provocado que cuando ya entró en vigencia este tema y la competencia por el tema de la colocación de vivienda de interés social, de alguna manera ha creado un incentivo adicional en la competencia para que los bancos que antes ofrecían la tasa, la normal de vivienda, que no era de interés social, al 10.5, esta pudiera bajar a niveles del 9 o del 8 naturalmente por parte de los bancos. Porque obviamente también estaba viendo que había la otra competencia de lo que se lo colocaban. Aunque hay que tomar en cuenta que al principio el monto era para créditos de vivienda que no sobrepasaban los $70,000. Más adelante, poco a poco, este monto se fue flexibilizando. Pero veamos, a medida que evolucionó este tema del crédito de la vivienda, ustedes pueden ver aquí en la línea verde que desde el año 2012 la colocación de estos créditos fue poco a poco en ascenso. Ya si vemos en la parte final, en mayo, junio del 2015, que ya se aplicaron estas tasas, ¿no? En los créditos de vivienda de interés social, gracias a esta normativa que entró en vigencia, la tendencia siguió creciendo. Pero si ya antes seguía creciendo, ¿cómo así la necesidad de este tema? Bueno, es que antes crecía por la competencia de los bancos públicos. Los bancos públicos naturalmente, obviamente pueden ofrecer una tasa más baja en la colocación de créditos para las viviendas y los bancos de alguna manera trataban de competir con respecto a ese mercado, aunque no a una tasa como la que ofrecían la banca pública. De alguna forma, para tratar de impulsar un poco más esta colocación, ya por junio del 2015 que se establecieron estas tasas para viviendas de interés social, se abrió un poco más el abanico para esto y obviamente fue creciendo un poco más la demanda de créditos para la vivienda. Si ustedes ven el siguiente cuadro, en la línea azul, vemos que desde el septiembre de 2015 a septiembre del 2019, esta tendencia siguió creciendo, sin embargo, ya no de manera significativa. Y ya de alguna manera se estaba un poquito ya ralentizando porque cada vez era un poquito más difícil encontrar de todas maneras personas que quisieran sumarse. No porque no hubiera la voluntad de colocar, sino que obviamente muchas personas de alguna manera no estaban totalmente convencidas de irse a créditos de vivienda de interés social, aunque siempre se propugnaba que es una vivienda digna. Lo que pasa es que no es obviamente una casa con otro metraje, con otro porte, sino de las que son precisamente para vivienda de interés social. Pero igual, como se pueden ver, la tendencia igual siguió creciendo para la colocación. Ya para enero y marzo de 2020, como ven en este siguiente recuadro, en la línea anaranjada, ustedes están notando que como que aparentemente como que se detuvo este crecimiento de las colocaciones y al contrario estaba un poco bajando. Esta bajada que ustedes notan por el mes de marzo de 2020 se debe a que en marzo del 2020 en Ecuador llegó el tema del shock del COVID, el COVID-19, y esto obligó a que muchas personas se encerraran en sus casas, las notarías cerraran y obviamente no podían en ese momento seguirse moviendo la actividad económica. No obstante, la gente dejaba sus recursos y todavía tenía sus depósitos en los bancos, pero no había, como ustedes saben, por cuestión del COVID, hubo un distanciamiento social y la economía de alguna manera se ralentizó, digámoslo así. De todo caso, ustedes ven que de todas maneras, hasta el 2023, toda la línea estuvo normal y hasta después al final, cerca de este año, siguieron colocándose estos créditos, lo cual esto es una buena señal de que de alguna forma la colocación de estos créditos siguió avanzando. Ahora bien, en lo que se refiere a la tasa de morosidad, es interesante notar, por ejemplo, en este cuadro que ustedes pueden notar, y todo lo que estamos mostrando en esto es el promedio del sistema. Es el promedio del sistema, lo que les mostramos anteriormente, de los bancos privados, el promedio de cómo fue la colocación de estos créditos de vivienda de interés social. Acá estamos viendo en este cuadro varias líneas en donde los temas de vivienda de interés social está representado en el promedio de estas colocaciones de los bancos, en donde está el color gris, mientras que las otras líneas pertenecen a otras líneas de crédito como son microcrédito, consumo, comercial, entre otros. Como ustedes pueden observar, la tasa de morosidad de los créditos de vivienda del periodo 2015 a 2019 bordeaba entre el 2 al 3%, lo que significaba que se está manteniendo en niveles hasta cierto punto normales con respecto al control de que esta morosidad no crezca. De tal manera que los clientes normalmente pagaban sus deudas, ¿no? Sin embargo, ya pueden observar en este cuadro el caso de, haciendo la comparación, y los créditos de vivienda que venían con respecto de este tema,
la línea roja que ustedes pueden observar en la pantalla, ustedes notan que a partir de marzo, esta línea roja, la tasa de morosidad se disparó. Se disparó porque obviamente, independientemente de que por un lado estaba haciéndose la colocación por créditos de vivienda, por otro lado, los créditos ya colocados de alguna manera reflejaron que no pagaron en esos meses porque obviamente hubo mucha incertidumbre y no hubo mucho movimiento en la economía. Pero con el paso de los meses y años se hizo un esfuerzo, como ustedes pueden notar, para tratar de lograr controlar esos niveles de morosidad que al principio de la pandemia bordeaban casi el 7,5%, hasta ya al día de hoy que ya bordean de nuevo por los 3.5 la morosidad para tratar de llevarlo a niveles prepandemia. Aquí vemos en este cuadro que la competencia que había entre la banca pública y el promedio de los bancos privados en la colocación, los bancos públicos obviamente colocaban sus créditos y sin embargo los bancos privados colocaban, como ustedes pueden ver, un poco más. Esto se debe, obviamente, que había clientes de que se acercaban a los bancos privados, muchos de ellos que estaban ofertando también con esta tasa, la tasa de interés social, y de alguna manera, gracias a la ayuda de las instituciones financieras también privadas, ustedes pueden ver que la colocación de estos créditos era un poco mayor que si solamente hubiera quedado en la banca pública. Ahora, aquí surge la pregunta, ¿hasta qué punto esto logró el objetivo de lograr bajar el déficit habitacional? Bueno, podemos ver que aquí, en este cuadro, desde el año 2010, había obviamente bajado el déficit habitacional por los esfuerzos, sobre todo también de la banca pública y la competencia que tenían los bancos. Sin embargo, a partir del año 2012, este déficit volvió a crecer. Entonces, como se quería de alguna manera ver de qué forma se lograba de nuevo bajar un poco más el déficit, al 2014 se aprobó esta ley y se puede ver que de nuevo se puede controlar y bajar este déficit hasta que el año 2016. No obstante, a pesar de los esfuerzos y a pesar de la colocación, notamos que de todas maneras, posterior al 2016, esto creció. No necesariamente esto significa de que los créditos no hayan avanzado. Lo que ocurre es que no han sido de todas maneras suficientes por otros factores o fenómenos que también incidieron en el tema, como por ejemplo, puedo mencionar, por ejemplo, el tema del crecimiento poblacional. Si desde 2010 teníamos 15 millones de personas, ya cerca del 2020 ya llegamos cerca de 17 millones de personas que han crecido de la población en el Ecuador, tomando en cuenta también la difícil situación que se tiene con respecto a la capacidad de pago de las deudas de algunas de estas personas. De acuerdo con el MINUBI, el Ecuador, según un diagnóstico efectuado por el Ministerio de Bienestar, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, hay como unos 4.7 millones de personas de viviendas ya construidas, pero sin embargo, quedan como 2,7 millones de hogares que sufren déficit habitacional. Estos datos solamente demuestran de que lamentablemente el tema del desafío de lograr bajar el déficit habitacional sobre todo pasa por lograr tener ofertas de construcción que cubran esta demanda. En los mejores momentos, cada año se lograban construir casi 70,000 unidades habitacionales y en los peores momentos eran como de 30,000. Pero para lograr llegar cerca a tratar de por lo menos equilibrar o disminuir el déficit, deberían construirse cerca de 100,000 viviendas cada año. Hasta ahora no se ha logrado ese objetivo, pero es parte de los nuevos desafíos para encontrar. En todo caso, el tema del direccionamiento ha sido obviamente una herramienta que consensuada con los bancos se puede lograr obviamente este objetivo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que no es la panacea ni es la única herramienta para solucionar el tema del déficit habitacional. Facilitar el crédito es uno de los elementos que se tienen que tomar en cuenta para que la población tenga lo que se llama esta inclusión, pero también se tiene que tomar en cuenta los demás factores, como por ejemplo un costo de vivienda, una construcción más barata, que no sean muy caros estos materiales, y eso serán parte de los nuevos desafíos para crear una política integral que logre disminuir el problema del déficit habitacional en nuestro país. Eso básicamente lo que puedo exponer a todo el foro. Gracias.
Muchas gracias, doctor Lazo. Agradecemos su intervención muy interesante, exponiéndonos la problemática del financiamiento de los créditos allá en Ecuador. Finalmente son experiencias también que pueden compartirse con los demás países de América Latina, o por supuesto incluyendo nuestro país, México. Agradecemos su intervención y le rogamos que nos aguante a que ya cuando terminemos los otros ponentes puedan venir la sesión de preguntas y respuestas para que usted también nos haga favor de poder dar alguna respuesta a alguna pregunta que le hagan. Gracias. Bien, pasamos ahora con la siguiente ponencia que tendrá lugar por parte de dos ponentes. Vamos a mencionar el título de esta ponencia. Se llama Estudios críticos sobre la política económica en México en el siglo XXI, que van a tener a bien impartir los doctores Helios Padilla y el doctor Yamil Omar Díaz Bustos. Ambos profesores aquí de la FES Aragón, profesores de carrera de tiempo completo, el profesor Yamil del área de posgrado, el profesor Helios Padilla del área aquí de economía de la FES Aragón. Antes de dar la palabra, quiero mencionar algunos detalles más de su currícula, de su larga trayectoria académica de ambos docentes. El doctor Yamil Díaz es licenciado de Economía, tiene la maestría en Administración en el área de Finanzas y doctor en Estudios Organizacionales. Es profesor de carrera a tiempo completo, titular A en el posgrado en la FES Aragón. Sus líneas de investigación se refieren a la hegemonía, al poder, al dominio y a la crisis en el capitalismo contemporáneo. En las últimas investigaciones realizadas tenemos algunas relacionadas con los ciclos económicos, otras con respecto a la economía crítica de la política económica moderna, etcétera. Mientras que el doctor Helios Padilla Zazueta es licenciado, maestro y doctor en economía por la UNAM, es profesor de carrera de tiempo completo, titular C en la línea, en la licenciatura en economía de la FES Aragón. Sus líneas de investigación están en relación a estudios sobre la política económica en México y en los últimos 3 años ha realizado también diferentes textos relacionados a los ciclos económicos y a las cuestiones de la economía crítica de la política económica en México. Y también quiero decirles que el profesor Helios Padilla es decano del Consejo Técnico. Entonces, pues adelante, maestros, no sé quién empiece, si el doctor Yamil o el doctor Helios Padilla. Adelante, profe Helios, lo escuchamos. Muchas gracias, Jaime, por tu presentación. Qué bueno que nos encontramos con un ponente que nos complementa, el doctor Alejandro Lazo. Bienvenido, doctor, y muy interesante su disertación, lo que sucede en su país con el problema de la vivienda. Nosotros vamos a tratar de explicar algunas cuestiones que han ocurrido en la economía global. Uno de los problemas fundamentales que tienen las economías, tanto así que se le ha llamado el cáncer de las economías, es el proceso inflacionario, porque el proceso inflacionario o la inflación simplemente conocida distorsiona los fenómenos económicos y las guías que tienen en el mercado los precios de los factores y los precios de los bienes. Entonces es muy interesante estudiar el fenómeno inflacionario y la política monetaria correspondiente que trata de combatir a este cáncer de la economía que es la inflación. Por eso estuvimos platicando el doctor Yamil y un servidor para hacer algunos comentarios muy breves, precisamente por las características de este congreso, unos comentarios muy breves, pero espero sean del interés de todos los que nos escuchen. Estamos diciendo que en el estado actual, el conocimiento en la aplicación de la política económica, como todos lo sabemos, son los brazos con los que cuenta el Estado para combatir las lacras o los problemas que se presentan en los fenómenos económicos. Dos brazos muy importantes que se tienen en la política económica es el brazo fiscal o el brazo precisamente que se utiliza para combatir a través de la inversión pública y a través de la política impositiva los errores que se dan o los ciclos de distorsión que ocurren dentro de la economía. Pero por el otro lado tenemos un brazo también muy importante que es la política monetaria. La política monetaria que se vale de dos instrumentos básicos. Uno, la oferta monetaria, y dos, la cuestión de poder en un momento dado
controlar la tasa de interés. La tasa de interés, que es el precio del dinero, porque efectivamente nosotros tenemos como una remuneración clásica la tasa de interés precisamente para compensar algunas de estas distorsiones que surgen dentro de la economía. ¿Qué observamos ahora? Que la política monetaria tradicional no ha sido lo suficientemente adecuada a los cambios que han ocurrido de una manera inesperada durante el siglo XXI. Ante esta falla de la política tradicional que siempre se aplicaba, entonces tuvieron que surgir algunas medidas más discrecionales, le llamamos nosotros pragmáticas, que la práctica las llevó sustantivamente a lo que nosotros tenemos cuando aplicamos las medidas reglamentarias. Entonces, aquí la política monetaria que se ha aplicado tuvieron que ser creadas por modelos más discrecionales de acuerdo a ciertas circunstancias imperantes que modificaron sustantivamente la aplicación de las reglas tradicionales que se hacía. La aplicación de la política económica hasta antes de la crisis del 2008-2009 se debían a dos factores fundamentales. Primero, la consideración de que el ciclo económico había dejado de existir, especialmente en la economía norteamericana. Es decir, la economía guía, que es la economía norteamericana en el mundo, hablaba de que ya las fases de depresión, las fases de recuperación, las fases tradicionales del ciclo económico, como se habían extinguido. Había llegado un panorama en la economía en la cual ya la economía se manejaba perfectamente con reglas mixtas entre reglas clásicas y reglas keynesianas. Es decir, una prevalencia de la libertad económica, pero también con una intervención estratégica dentro de la economía para eliminar estas crisis. Entonces, la situación no era en realidad así, era más compleja, porque se tuvo que tener en un momento dado una subordinación a la política monetaria que se aplicaba en los Estados Unidos, que es la clásica subida del alta de interés por el sistema de la banca de la Reserva Federal en los Estados Unidos. ¿Y qué pasaba en nuestro país? Si quieren, por favor, cambiamos la lámina. La lámina que sigue. La lámina que sigue nos está dando cuenta cómo tenemos una gráfica espejo, que la tasa de interés que aplican los bancos centrales en los Estados Unidos y la tasa de interés aplicada en nuestro país. Como ustedes pueden ver, la línea roja, la línea más colorida, es una línea dentro de la cual está la que aplica nuestro país, y es una línea paralela a la línea de la estrategia que sigue los Estados Unidos. ¿Esto qué quiere decir? Que la liga económica que tiene nuestro país con la economía de los Estados Unidos es una situación en la cual los reflejos se dan de una manera automática y de una manera definitiva. Si ustedes ven la primera línea, que es la azul, ven la trayectoria, y si suben a la roja, pues no les costaría trabajo distinguir una de otra. Las dos son con su misma tendencia, porque a medida que los bancos de la Reserva Federal suben la tasa de interés en los Estados Unidos, inmediatamente el Banco de México replica también con una subida o con un aumento en la tasa de interés, por la liga que hay en los negocios tanto de los Estados Unidos como de México, como la reglamentación de las inversiones, como la coyuntura en su comercio internacional, y una serie de factores pues que nos acercan mucho a esa igualación en la tasa de interés. Entonces, lo que nosotros pudimos ver y tratar de establecer es una hipótesis de un nuevo consenso macroeconómico. Un nuevo consenso macroeconómico en el cual se parte de que en el corto plazo algunos precios son fijos. Se puede efectuar también un efecto de compensación de la curva de Phillips entre desempleo e inflación.
Para el corto plazo se supone una tasa de desempleo que no acelera la inflación. Pueden darse determinadas desviaciones temporales con respecto a esta tasa. La curva de Phillips a largo plazo no es relevante para la política económica, dado que se considera como una vertical. Claro que existen shocks externos de corto plazo que desvían a la economía de su senda de largo plazo. El dinero, además, debe de ser considerado dentro de esta tesis discrecional como una variable endógena, es decir, una variable dentro del sistema económico, no algo que está fuera de todas las fluctuaciones de la economía. La inflación se considera como un fenómeno esencialmente monetario. Y desde luego se reconocen, como tiene que ser, las imperfecciones que ocurren dentro de los mercados. Estamos muy lejanos de la competencia perfecta. Sin embargo, se tiene que tener ese reconocimiento de que tenemos imperfecciones graves, oligopólicas, duopólicas, de toda naturaleza dentro de los mercados. Y que los precios no son completamente flexibles. Asimismo, los salarios. También debemos de tomar en cuenta, pasamos a la otra lámina, los microfundamentos de la macroeconomía. En este plano se parte de agentes económicos representativos, optimizadores y con expectativas racionales. Dado esto, se supone que cada producto tiene su mercado y que son eficientes los acuerdos de la información disponible, es decir, las expectativas racionales. La estabilización de los precios se puede lograr por medio del manejo de la tasa nominal de interés por el Banco Central. El Banco Central puede establecer, aunque no de manera rígida, un esquema de metas de inflación. De acuerdo con esta proposición y la precedente, no se considera la curva LM, sino una curva de reacción. Es decir, la curva de liquidez monetaria, sino una curva de reacción ante los embates que hace la propuesta económica de solución. El Banco Central debe indiscutiblemente mantener su autonomía y su credibilidad ante las expectativas de los agentes económicos. Se piensa que la regla de Taylor es una medida apropiada para tales efectos. Ahí ya entramos a la ortodoxia monetaria, pero sin embargo, ese manejo no es rígido, sino es un manejo convencional que se realiza. La efectividad de la política monetaria asume además dos importantes anclajes: la disciplina en la política fiscal y la flexibilidad del tipo de cambio. Yo llegaría hasta aquí porque es la mitad del trabajo y el proceso de investigación que realizamos juntos, el doctor Yamil amablemente y su servidor. Entonces quisiera que él tuviera la oportunidad de explicar el resto de las láminas, pero los dos estaríamos en disposición de cualquier duda, cualquier comentario, cualquier situación que se pudiera comentar, porque estamos ante el hecho de que las situaciones de las previsiones se están rompiendo. Por eso hablábamos de una situación consensuada de política monetaria. Hoy el Wall Street Journal está mencionando que el PIB de los Estados Unidos, en vez de desacelerarse, está sucediendo lo contrario. El PIB está creciendo. Se pensaba que iba a entrar a una depresión precisamente por las tasas de interés más altas. Las tasas de interés más altas mermaban el gasto y la inversión. Por eso se esperaba un declive en la economía norteamericana y por ende en la economía mexicana. Ese hecho no ha ocurrido. Y al contrario, está sucediendo un crecimiento en el PIB de la economía norteamericana. Esperemos que esto también se refleje en la economía norteamericana y veamos, como lo estamos viendo, un incremento por arriba del 3% en nuestro PIB. Le cedería entonces la palabra, si no tiene inconveniente nuestro moderador, al doctor Yamil Omar Díaz Bustos para que termine la exposición de esta ponencia. Sí, muchas gracias, Elliot, muy amable. Bueno, nada más hacer que pusimos aquí la regla de Taylor cuando se trataba de un periodo de baja volatilidad en la economía norteamericana. ¿Y qué quiere decir baja volatilidad? En el sentido que se refiere
a la baja volatilidad del Producto Interno Bruto. Lo que sucedió entonces que se establecía una serie, en lugar de tratar de manejar la cantidad de dinero, es decir, la oferta de dinero, lo que se da bajo la perspectiva de metas de inflación, lo que se instrumentó fue justamente las modificaciones hacia arriba o hacia abajo por parte del Banco Central de la tasa de interés. ¿Y cómo se iba a modificar esta tasa de interés, tasa nominal de interés? Pues se iba a modificar de acuerdo a las expectativas que se tuvieran con respecto a la inflación esperada, o mejor dicho, a la meta de inflación y la variación que tuviera la inflación actual. Y además se tomaba en cuenta otra cuestión muy importante, que es cómo tendría que relacionarse la producción actual con la producción esperada o de pleno empleo. De ahí que también la tasa de interés se viera reflejada justamente debido a estas variaciones. Por ejemplo, si la producción real fuese mayor que la de pleno empleo, entonces la tasa de interés tendría que subir para tratar de contener a la demanda agregada. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, nada más aquí vemos los dos periodos que vivía la economía norteamericana y que afectaron a muchas economías latinoamericanas. El periodo de alta volatilidad, que fue un periodo de 1970 hasta 1985, y de allí en adelante se tuvo un periodo de baja volatilidad de este año hasta el 2006. Adelante, por favor. Entonces, el problema fue que a partir de 2007, 2008, 2009, se dio la gran crisis económica en Estados Unidos y que se reflejó mundialmente. Entonces, esta regla de Taylor que nos decía que era la mejor regla y que era la que se había adaptado para modificar o controlar o manejar la política monetaria, resulta que ya no era eficiente. Entonces, lo que sucedió aquí fue que había que disminuir las tasas de interés. Y entonces, para disminuir las tasas de interés, por una parte, bueno, intervino el Banco Central de Estados Unidos y por otra parte, se generó una gran cantidad de crédito por parte de la Fed. Entonces, es ahí donde la política económica, sobre todo la política monetaria, rompe con la regla de Taylor. Así también vemos que a partir de 2022 se observa un incremento en la inflación. Entre las causas que se mencionan, como muchos ya lo saben, son los cuellos de botella, tanto productivos, comerciales y distributivos en el plano mundial, el incremento en determinados insumos, como el gas, petróleo y gasolina, el conflicto comercial entre China y Estados Unidos, el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, las sanciones de la Unión Europea a Rusia, lo que en principio generó una inflación que fue importada para México. O sea, México no generó esa inflación, sino que por efectos externos, la inflación le pegó a la economía mexicana, así como a muchas economías latinoamericanas. Entonces, cuando hay inflación, lo que se privilegia es el combate a este fenómeno. No importa si se afecta al crecimiento económico, porque la prioridad es la estabilidad de precios de acuerdo con los bancos centrales. Por ende, lo que actualmente se privilegia para la economía estadounidense y la mexicana es el control de precios. La siguiente, por favor. Y bueno, con esto pues ya damos una serie de conclusiones. Permítanme un segundito, por favor. Uno es que en los últimos 3 lustros de las economías desarrolladas, se ha manifestado
que la vulnerabilidad económica no es exclusiva de las economías menos desarrolladas, sino que es una constante en el sistema capitalista. Por lo tanto, no se puede decir que ya no había ciclo económico, simplemente se podría haber advertido que había una etapa expansiva de crecimiento económico que empieza desde mediados de los 80 y termina por ahí de 2006 en las economías más desarrolladas, especialmente en Estados Unidos. La situación actual no solo enfrenta problemas de estabilidad económica, redistribución de la riqueza y por ende del desarrollo económico, también es necesaria la estabilidad financiera. Por ejemplo, hemos visto información que se ha dado en los periódicos o revistas de los bancos que han quebrado en la costa oeste de Estados Unidos o que han sido intervenidos. Entonces, esto es mucho más complejo que se relaciona con, bajo nuestra perspectiva, con la masa de ganancia, su tasa, la tasa de ganancia, lo que tiene que verse desde una perspectiva de largo plazo y las diferentes formas de acumulación económica, incluida la acumulación desposeedora. Por ende, no se trata de un problema simple y por lo tanto las soluciones tampoco lo son. La siguiente, por favor. Hasta el momento, las medidas de política económica o no han sido suficientes o han fallado en un entorno que se presenta como complejo. No se trata de insuficiencia de medidas de política económica exclusivamente, sino que ante un sistema que está transformando el capitalismo multipolar, ya no es como en la Guerra Fría del siglo pasado, en que la conflagración por la hegemonía económica mundial radicaba entre el capitalismo y el socialismo, sino que la dimensión ahora es mucho más globalizada y la rivalidad de los diferentes frentes conlleva a una agudización de los problemas económicos propios del sistema. Dejarle la decisión de redistribución del ingreso al Estado es a lo mucho un paliativo para las clases desposeídas y más necesitadas en el capitalismo. Es todo lo que podemos decir por el momento y muchas gracias. Muchas gracias, doctores Elias Padilla y Yamil Díaz Bustos, por su interesante participación. Abriríamos entonces la sesión de preguntas y respuestas. ¿Algún interesado que quiera participar con su intervención haciendo alguna pregunta a nuestros ponentes que tuvimos esta tarde? Tengo entendido que no han llegado todavía los otros dos ponentes que tenían que participar en esta sesión. Teníamos programados 4 ponencias, de las cuales lamentablemente no hemos podido contar con los ponentes de las 2 últimas ponencias. Entonces, tendríamos que llevar a cabo un ajuste en nuestro tiempo de duración de las ponencias, de tal forma entonces que pasaríamos a la sesión de preguntas y respuestas con las 2 ponencias que aquí esta tarde se expresaron. ¿Alguien que quiera intervenir haciendo alguna pregunta? Adelante. Acá tenemos preguntas, doctor Jaime. Sí. Pregunta, dice Guillermo Posada, ¿sería interesante el ejercicio de esa investigación en México para el Infonavit respecto a la ponencia que hacía el doctor Alejandro Enrique Lazo? Sí. Lazo. Por acá tenemos, en Ecuador existe, Adriana Espinosa pregunta, ¿en Ecuador existe una política de apoyo a la construcción de vivienda para renta? Obviamente todo el tema de la construcción siempre se ha querido buscar maneras acá en Ecuador de apoyar, ¿no? Y efectivamente, los 3 últimos gobiernos siempre han tenido dentro de sus programas políticas para apoyar el tema de la construcción. Sin embargo, cada una de esas tuvo diferentes mecanismos, diferentes implicaciones. Y yo diría que aunque hubo las buenas intenciones, a veces se sobrepasó, sobre todo por las circunstancias, tanto en el entorno nacional como internacional, la grave crisis económica que de alguna manera también nos está afectando a nuestra región. Pero eso no merma de que no se haya contado en todos los gobiernos de ese programa, digámoslo así. Pero sí hay esa intención y cada vez más
se está viendo que hay perfeccionamiento de eso. De hecho, ya estamos a la vista de un nuevo gobierno que próximamente va a tomar posesión muy pronto, en un mes, y entiendo que también tiene entre sus objetivos ese apoyo. Muchas gracias. Por acá también preguntan Manuel Omar Paez Sosa si mejorar los sistemas constructivos también sería solución. Sí, aunque obviamente acá la construcción, ustedes saben que abarca un amplio campo, no solamente es el tema de la construcción de vivienda, también hay obra pública, también hay el tema de los puentes, también hay toda esa infraestructura, y también entre uno de los mecanismos que también se ha tratado de explorar es el tema de las alianzas público-privadas. Entonces, de esa manera, el gobierno quiere ver hasta qué punto, sin necesidad de estar comprometiendo los recursos del Estado, también entes privados también puedan, de alguna manera con sus recursos, apoyar al tema de la obra pública. Y todo depende de que se llegue a un acuerdo con respecto a este tema de las alianzas, sean construcción de carreteras, sean puentes, entre otras cosas. Entonces, no solamente es el tema de la vivienda, aunque claro, mi ponencia estaba más enfocada a la realidad del déficit, que es una que nos preocupa, ¿no? Sí, muchas gracias. Por acá tenemos otra pregunta. Dice, si la tasa de interés la realiza Lenin Kadri, si la tasa de interés es casi la misma, ¿por qué México es más afectado en fortaleza económica? ¿La contestas tú o yo? Elios, no funciona tu micrófono. Está apagado el micrófono, profe. Sí, ya. Si me quiere repetir la pregunta porque no la escuché, estaba muy débil el micrófono, no lo escuché. Preguntan que si la tasa de interés es casi la misma, ¿por qué México es más afectado en la fortaleza económica? No, no, la tasa de interés no es la misma. La tasa de interés crece en proporción en los dos países, pero tienen tasas y metas de inflación distintas. No podemos considerar que sea la misma tasa de interés. La tasa de interés en un momento dado está ligada a otros factores como la paridad del poder adquisitivo. Entonces, lo que pasa es que sube. Decíamos, cuando hay un aumento en las tasas de interés de los Estados Unidos, hay un aumento en la tasa de interés del país. Entonces, la tasa de interés lo que hace es detener la inversión, porque el dinero se encarece y los inversionistas pues no pueden realizar sus inversiones con un dinero caro. Entonces se frena la demanda efectiva porque con los precios altos y con una tasa de dinero muy alta, no se puede incurrir en la obra que se realiza, ni tampoco en la mejoría de la satisfacción de las necesidades por parte de los asalariados, porque es un pago sobre el poder adquisitivo que tienen todos los que reciben sus ingresos. Entonces, por esa razón, es que las tasas de interés afectan gravemente a la economía. Pero en este caso, lo que estábamos observando también es que no ha llegado a afectar gravemente la inversión, al menos de acuerdo con esta noticia en los Estados Unidos, y que estas están tomando un cauce que le están permitiendo un crecimiento hasta del 3 y tantos % en su PIB, lo que es una tasa de crecimiento muy buena para la economía norteamericana. No sé si Yamil, si quieras agregar alguna cuestión. Sí, claro que sí, Elios, con gusto. Bueno, digamos que este tipo de medidas son medidas contractivas, especialmente para la demanda agregada. Entonces, eso puede afectar más a un país que a otro. Y en este caso, o sea, creo que ya lo dijiste, pero habría que hacer énfasis, a ninguno de los dos países ha afectado, y mucho menos a México, porque estamos pensando en una tasa de crecimiento para México del 3.5% anual promedio, lo que es una tasa relativamente alta, ¿no? Y lo que se esperaba que en Estados Unidos hubiera contracción económica, al contrario. Entonces, estamos viendo que
las medidas de política económica contractivas, en realidad no están siendo tan efectivas, porque si crece el producto, entonces no es tan contractivo, ¿no? Lo que sí nos está dando pauta para decir que tienen un efecto positivo para la contención de la inflación. Y además, abundando más sobre esto, digamos que en los últimos años, si nosotros observamos la distribución del ingreso y de la cuestión que tiene que ver con la disminución de la pobreza en México, entonces vemos que estamos mucho mejor que hace 4 años. Entonces, esa sería mi respuesta. Muchísimas gracias. Por aquí les mandan felicitaciones Catalina, Guillermo y Grisel. Les mandan felicitar, excelentes ponencias. Y por tenemos un comentario, nos dice Catalina: temas complejos para quienes no somos más que ciudadanos. Su presentación ayuda a entender los procesos macroeconómicos. Por acá Bueno, sí, tenemos... es una presentación, es muy escueta. Sí, sí, no, y además en 20 minutos no podemos explicar todo lo que está aconteciendo en las políticas macroeconómicas de los países, pero le agradecemos mucho que se haya interesado en la compañera y que además haya entendido que los procesos macroeconómicos son procesos que llevan en conjunto un beneficio total para la economía, porque las medidas macro son medidas que afectan los grandes agregados nacionales, como el Producto Nacional, como el ingreso nacional, como la tasa de inflación, como la tasa de desempleo, y no las políticas micro, que son políticas que benefician únicamente pues a un sector, a una industria, a una empresa o a un individuo, ¿no? Esa es la diferencia que deben de captar los economistas en primera instancia. ¿Hacia dónde van las políticas? ¿A la macro o a la micro? Por acá nos comentan, excelente presentación, felicitaciones a los 3 ponentes, muy claro, excelente ponencia, felicidades por parte de Lenin. Y Daisy vuelve a comentar, excelentes expositores, y serían todos los comentarios al momento. Muchas gracias. Pues ahora sí que fuimos testigos de una serie de comentarios muy interesantes que nos permite entender un poco más la problemática por las cuales atraviesa la política de vivienda en el caso de Ecuador y la política macroeconómica en el caso de México, y esa política espejo que nos hablaron los doctores Helios y Yamil con respecto a las tasas de interés que se aplican en México y en Estados Unidos, ¿no? Obviamente hay mucha tela de donde cortar. Esto da para poder seguir discutiendo, seguir comentando, seguir viendo, por ejemplo, profesor Helios, Yamil, los efectos sociales que puede tener, las repercusiones sociales que puede tener este tipo de políticas. Igualmente, allá en Ecuador, los efectos sociales y pues también de carácter económico que puedan tener una política de vivienda cuyo objetivo es reducir el déficit habitacional, como debe ser cualquier política en cualquier país donde lo que se busca es utilizar diferentes instrumentos de política económica para poder incidir en esa reducción del déficit habitacional, ¿no? Sabiendo bien que ese combate contra el déficit va a permitir una mejoría en cuanto a la calidad de vida de las familias que están padeciendo la falta de vivienda, ¿no? Entonces, por esa razón, yo los felicito también a ustedes 3 por habernos dado esta plática muy interesante con respecto a las temáticas que abordaron. Pues por mi parte sería todo. Ahora sí que invitarlos a las sesiones del día de mañana, a la continuación de estas serie de conferencias sobre el 16º Congreso Internacional Multidisciplinario de Investigación que se realiza en la FES Aragón. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos los que nos escucharon y a ustedes los ponentes por haber compartido sus micrófonos, sus cámaras con las personas que nos siguieron. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias, Jaime. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, doctor. Buenas tardes y